¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro viernes de Noticias de la Semana. Vamos a la presentación de los títulos rápidamente. Por ahora no llueven dólares, pero sí llueven los arrepentidos de haberlos hecho desaparecer en el agujero negro de la corrupción. Empresas constructoras y corrupción. ¿Cómo inciden la continuación de las obras públicas que ya están en marcha los procesos de investigación en curso? Brasil comienza la campaña política más incierta de su historia rumbo a las elecciones del próximo mes de octubre. Día tras día se incrementa la cantidad de empresarios, colaboradores y expolíticos que se presentan ante el juez Bonadío, agregando detalles de la ruta del dinero K. Bueno, este indudablemente es el tema que convoca a todas las noticias de los distintos medios, no solamente de nuestro país, sino también del exterior, por el tamaño de lo que se ha encontrado en cuanto a una corrupción preestablecida con un sistema que fue continuando año tras año. Indudablemente el matrimonio Kirchner es el cenit, digamos, de donde apunta todos esos datos de corrupción. Lo que sí creo de que no tenemos que entusiasmarnos tanto en situaciones de resoluciones fáciles o rápidas. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con una cantidad de arrepentidos enorme. Nadie pensaba de que se iba a desatar tamaña cantidad de gente de que pide ir a declarar, de que ni son llamados, piden ellos mismos ir a declarar. Y les explico un poco por qué, porque es interesante también que lo recalquemos. La ley del arrepentido, como vulgarmente se le llama, es para aquellos que colaboran y llevan datos a las justicias que no los hayan, ya la justicia no los conozca. Entonces, por eso esa avalancha de interesados a ir a hacer denuncias, porque si lo que ellos saben ya alguien les ganó de mano, se presentó antes y lo dijo, lo de ellos no vale como para que entren en la ley del arrepentido. Y sí están convocados posteriormente para que hagan declaraciones en el juzgado. Este fue, por ejemplo, el caso del empresario Benito Roggio. Benito Roggio se presentó, lo habían citado para el martes de esta semana y sin embargo se presentó el viernes de la semana pasada, porque estaba interesado en llevar una noticia que no, en realidad no era tan importante, porque eran datos que ya el juzgado los tenía presentes. Y cuando lo fue a contar, el juez Bonadío le dijo, bueno, pero esto ya lo sabemos, vaya y recapacite y vuelva cuando tenga algo más concreto y algo que nos interese más, sobre todo el tema de los peajes y de las concesiones de las rutas, que era un tema que el juez Bonadío no lo tenía totalmente precisado y por eso necesitaba información. Fue así de que volvió a presentarse Benito Roggio con más datos de ese ámbito. Es como que parece que es cuestión de pedirles y todos saben de todo. Esa famosa patria contratista, ese grupo de los contratistas, uno pensaba, incluso yo lo dije la semana pasada, decir, bueno, pero si me opongo a entrar en esta rueda de corrupción, ¿cuándo voy a conseguir una obra del Estado? Siendo que hay muchas empresas que viven de obras del Estado, toda su vida han vivido de obras del Estado porque se han instrumentado para esa función, no son entidades empresarias que pueden hacer una casa de familia, no, están preparadas para hacer kilómetros de rutas, puentes, entonces es muy difícil que esas empresas cambien la dirección de sus emprendimientos, entonces siguen en ese juego del corrupto, ese juego desleal de la participación en estos grupos donde entre ellos mismos se reunían
y determinaban quién presentaba la cifra más baja para ganar la licitación, y después en los retornos que había que dar, que ya se sumaban, por supuesto, a lo que se licitaba y que el gobierno iba a pagar. La semana pasada yo decía, bueno, ¿y qué pensamos que lo pagaban? Lo pagamos nosotros. O sea, si la obra costaba 100, la cobraban 120 porque sabían que 10 o 15 le iban a pedir de vuelta como mínimo por abajo de la mesa. Entonces era muy difícil, con un sistema judicial que también respondía a los intereses políticos, y salirse de ese circuito en el cual yo estaba equivocado en mis pensamientos, porque decía, bueno, pero Rollo se presenta, supongamos por decir un nombre, Techín también se presenta, y bueno, el que ofrece más retorno es el que la va a ganar. Resulta que no es así el funcionamiento. El funcionamiento es de que se presentan varios y entre varios acuerdan qué montos va a presentar cada uno, y la ganancia de esa obra se reparte entre todos. O sea, en definitiva, no es que 5 pierden, se presentan 6, 5 pierden y uno se ganó la obra. No, ganan los 6. Y para que ganen los 6, evidentemente, la obra tiene que tener una sobrefacturación extremadamente alta, porque tienen que ganar las 6 empresas y tenían que dar el retorno correspondiente. Realmente da hasta asco hacer todos estos comentarios y pensarlos en la forma en que se instrumentaban y cómo todo convergía en la misma podredumbre, porque el empresario pactaba con los funcionarios del gobierno, pero no podía ir a denunciar algo a tribunales, porque en tribunales también sus denuncias no hubieran sido recibidas y hubiera sido alguien de que iba a ser marcado para siempre, por lo menos para ese gobierno. Entonces, con esto no los quiero justificar de ninguna manera, pero realmente es un caso de corrupción que nos alarma, nos indigna, porque son miles de millones de dólares. Ahora vayamos al otro tema, que todo esto simplemente es como para hacer una introducción. ¿Qué esperamos de que pase con todo esto? Porque ahora hay una ventaja en que, independientemente de los empresarios, hay gente que participó directamente en el gobierno, como el secretario de Abal Medina, el mismo Abal Medina que hizo sus declaraciones, el financista que se presentó ayer, fue indagado, Ernesto Clarence, es quien convertía los pesos en dólares o en euros y se quedaba con una comisión y luego se lo entregaba a gente del gobierno para, según él, no sabía dónde iba. Ahora, no nos hagamos tantas ilusiones en que todo esto llegue, como les decía al principio de esta charla, a buen puerto, que es lo que pretendemos todos, porque uno escucha a la gente y dice, ojalá devuelvan toda la plata, le saquen todo lo que se robaron, vayan presos por 100 años, y nos olvidamos de que todo esto tiene que ver con la justicia, tiene que ver con cómo opera la justicia, y después nos vamos a encontrar con la contraparte de todo esto, porque ahora todas las noticias que tenemos son lo que dijo uno, lo que dijo el otro, pero todos apuntan a dar detalles de esta red de corrupción. Hasta ahora, ninguno de los abogados que defienden a todas estas personas que se han presentado y a los mismos políticos involucrados ha hecho algún descargo. Hasta ahora han escuchado. Entonces, cuando uno lee las declaraciones, dice, sí, el día que falleció Néstor Kirchner, en el departamento de calle Juncal había $600.000. ¿Y cómo lo sabe? Y porque me lo comentaron. Entonces tomamos como cierto algo que no tienen forma, o por lo menos no la sabemos, de demostrarlo, porque un comentario, yo soy abogado defensor y llamo a declarar
a quien dice esto y le digo, ¿usted vio los bolsos? ¿Vio el dinero? ¿Lo contó? No, me contaron, me dijeron. Listo, gracias, y me doy vuelta y que siga hablando, porque eso ya no tiene más ninguna validez, no tiene forma de comprobarse. Entonces, hasta ahora estamos en cuartos mandos, terceros mandos de lo que era el gobierno en realidad. Y hoy Cristina Kirchner salió de su silencio ante todos estos casos, indudablemente habló de que era imposible de que alguien llegara a su dormitorio, de que la viera en pijama, y menos el conductor del coche que llevaba las coimas, que era barata, y a su vez, una de las declaraciones que la involucró, era la primera declaración que le involucra directamente a Cristina Kirchner, es la que dice de que el empresario que tiene la concesión de la concesión del tránsito de los barcos mercantes sobre los ríos para salir al Atlántico, que sostuvo de que él tuvo que pagar $600.000 para que le firmaran una renovación del convenio de esa ruta fluvial. Cristina dice que eso pasó por el Senado, de que ella lo único que hizo fue poner la firma final y que era obligación de ella porque ya había pasado por Senado. Entonces, lo que ayer era una noticia que parecía que no había forma de refutarla porque alguien la nombró en forma directa y dijo de que le pidieron los $600.000 para que ella firmara, hoy hacen un descargo, la misma presidenta, diciendo cómo fue todo el proceso de esa concesión del sistema fluvial y de transporte de cargas por ríos. Y lo que dice es bastante coherente, porque nombra todo el proceso por el que pasó esa renovación de contrato y que pasó por el Senado y que fue aprobada y que ella la firmó una vez que se la trajeron desde senadores. Ahora, que todo este trámite haya ido, como decimos vulgarmente, aceitado porque estaban esos $600.000 que este empresario dice haber puesto, y es muy probable. Ahora, ¿cómo se lo comprueban? Ella no va a ser tan tonta, ni Néstor en su momento, de haber recibido el dinero y que lo cuenten delante del empresario mismo. Así que nos vamos a encontrar de ahora en más con muchos detalles que van a contradecir lo que están diciendo tanto los empresarios como los mismos políticos de una tercera o cuarta poder de mando, que son los que han testificado hasta el momento. Por supuesto, es el caso que nos convoca continuamente, diariamente, porque se va renovando, hay continuamente más información. Vamos a seguirla, o sea que el viernes que viene seguramente vamos a volver a hablar sobre el tema. Vamos al segundo tema de hoy. Y en marcha se encuentran nombradas en los cuadernos de la corrupción. Bueno, este es otro tema que tiene que ver con lo que les charlaba recién. Hay muchas obras en construcción que son de empresas que están involucradas en el cuaderno, en los famosos cuadernos del ex chofer de Barata. ¿Qué pasa con estas obras? Porque incluso algunas están dentro de nuestra provincia. La ley establece de que las personas físicas, o sea, los seres humanos, llamémosle así para simplificarlo, las personas físicas, el que fue gerente de esa empresa o es gerente de esa empresa, no lo que haya hecho no necesariamente tiene que involucrar a la empresa a la cual representa. En conclusión, sería de que la empresa no puede ser juzgada como tal porque es un ente jurídico y sí el funcionario que la representaba.
que es el caso de lo que está ocurriendo ahora, que muchos de los empresarios siguen presos hasta que se aclare su situación y de acuerdo a lo que declaren. Estas empresas van a seguir funcionando, el gobierno de Macri ya lo aseveró, dijo de que las obras no se van a parar, de que van a seguir de cualquier manera y que la única situación que lo que está estipulado de acuerdo a la Constitución y a estos contratos que se firman tienen que ver con que la empresa sí haya sido creada únicamente para ese acto de corrupción. O sea, hagámoslo sencillo, creo con un socio una sociedad que va a participar en una licitación que ya sabemos que es corrupta y para la cual vamos a pagar un soborno, una coima o como se le quiera llamar, o un retorno. Si se descubre que esa sociedad no tuvo otra actividad más que hacer esa obra, sí la empresa queda comprometida como persona jurídica también, no solamente los integrantes de la sociedad. Esa empresa estaría condenada, en caso de comprobarse, cuando se tiene una sentencia firme, tanto los individuos que la conformaron y son responsables como la empresa en sí queda inhabilitada por 10 años para participar en licitaciones públicas. Ese es el único caso. De las empresas que están trabajando en Córdoba en distintas concesiones, ninguna está dentro de esas características, porque son empresas, como le decía en el bloque anterior, que toda la vida siempre se han desarrollado en el ámbito de la construcción pública, de la obra pública, ya sean rutas, puentes, caminos de distintos tipos. Entonces, por el momento, las empresas en sí no van a sufrir ninguna sanción y teóricamente tendrían que seguir trabajando como lo hicieron hasta ahora. Bueno, con esto cerramos el tema de la corrupción, de las empresas y de los políticos participantes en ellas. Vamos a un breve corte publicitario y vamos a tocar un tema muy interesante que está muy candente esta semana y que tiene que ver con la política internacional, específicamente las próximas elecciones de Brasil y su principal candidato, Lula da Silva, en qué condiciones se encuentra. Vamos a las publicidades. Si necesitas un ambiente cómodo y relajado, la Casa del Tapicero te ofrece todo para lograrlo. Funcionalidad, sencillez, luminosidad y armonía. Nuestro personal capacitado podrá inspirarte, dándole a tu hogar una sensación de confort. Además, contamos con ofertas. No dudes en acercarte. 423-823. Hoy cocina La Patrona. La Patrona les ofrece comidas caseras en un lugar más amplio, con mayor confort y atención personalizada. Ahora también parrilla. Pedí presupuesto para eventos especiales. La Patrona Resto Bar tiene tu mesa lista en 25 de mayo 2385. Lula da Silva, el mito de los partidos políticos de izquierda desde hace 30 años, presenta su candidatura a presidente, desafiando al sistema judicial de su país. ¿Qué decimos en la presentación del bloque desafía a la justicia de su país? Porque Lula da Silva está preso, acusado de corrupción, en este caso por haber recibido un departamento en una playa brasilera. Comparado con lo que hablábamos antes y lo que estamos viendo día a día en nuestro país, pobre Lula, quedó muy bajo su retorno, si es eso. Es algo que, bueno, él siempre lo ha negado, nunca ha tomado posesión de ese departamento, pero la justicia lo encontró culpable y fue sentenciado a prisión, que es donde está ahora, en Curitiba, en la cárcel de Curitiba. Pero ¿qué ocurre?
El Partido de los Trabajadores, que es el partido que él siempre ha representado y por el cual llegó a la presidencia años atrás y después le continuó Dilma Rousseff, lo tiene en las encuestas con un margen de más de un 30% de votantes que lo volverían a votar a Lula da Silva, que es el porcentaje más alto de lo que hay de estas precampañas, digamos, porque las elecciones presidenciales son ya en octubre, o sea, estamos a mediados de agosto, falta apenas un mes y medio. Y los otros candidatos ni asoman, digamos, contra la imagen de Lula da Silva. Se le ha negado algunas... o sea, hay todo un sector de la justicia, digamos, de que se lo ve como empañado en el hecho de que son cosas nuevas que van surgiendo y que de pronto no están contempladas en las legislaciones. El otro día yo se los comentaba y lo hablaba en esta mesa con el tema de muchos términos que tienen que ver con legislaciones que hay que reformar porque todo lo que tiene que ver con la industria, por ejemplo, de la comunicación, de los medios, de audiovisuales, ha dado avances tan grandes de que muchas de esas cosas no están contempladas, como los delitos con los celulares, con las filmaciones. Bueno, independientemente de esto, que es un tema muy interesante que tiene que ver con la sociedad de hoy, Lula da Silva pidió hacer videos dentro de la cárcel, dentro de su habitación en la cárcel, proclamándose para la próxima campaña como presidente. Y se lo negaron, de acuerdo al tribunal, ahora lo están apelando, de acuerdo al tribunal que lo había puesto en prisión, eso no correspondía, él está preso, no tiene esos derechos. El Partido de los Trabajadores cuestiona esa decisión, es como que son cosas que no están totalmente finamente legisladas y tiene sus resquicios. Entonces, por eso lo están recusando al juez, que lo decidió, y están pidiendo que haya ciertas prerrogativas, porque es algo que nunca se lo había tenido en cuenta. De todas maneras, la realidad es esta. Lula da Silva en este momento tiene un 30% de los votantes que serían captados por el Partido de los Trabajadores si él puede llegar a ser presidente. El que le sigue es Fernando Haddad, que le sigue dentro del partido. El partido ha armado una estructura como para que si Lula da Silva no puede participar, que teóricamente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya está sentenciado por segunda vez, o sea, tiene doble sentencia. La apeló y fue sentenciado nuevamente, por lo cual, al tener una sentencia firme en dos oportunidades, la Constitución de Brasil lo aclara de que esa persona no puede participar en ninguna actividad política, y más en este caso estando preso. Así que el Partido de los Trabajadores tiene como un as en la manga a Fernando Haddad, que es un seguidor del partido, un seguidor de Lula y de Dilma Rousseff durante muchos años, y que, de ser así, las estadísticas actuales, las encuestas actuales lo dan con una intención de voto que ronda el 17%, o sea, no es el 30% de Lula. Pero Lula hasta el momento no ha dicho... yo no me voy a presentar, voten a Haddad. ¿Por qué? Porque él tiene esperanzas todavía, lo mismo que lo tienen sus seguidores del Partido de los Trabajadores, de que realmente haya en este intermedio, aunque queda cada vez menos tiempo, la posibilidad de que pueda participar. Cosa que desde mi punto de vista se ve muy difícil. Sí, lógicamente que le transfiera ese caudal de votos a su seguidor y en definitiva al Partido de los Trabajadores. Por otro lado, el que le sigue digamos como opositor es un ultraderechista, se llama Jair Bolsonaro, que también tiene un 16% de intención de voto, pero es continuamente
totalmente opuesto a la postura de Lula da Silva, es ultraderecha, siendo que Lula y su partido de los trabajadores es izquierda, totalmente. Entonces Brasil se va a encontrar en muy pocos días con opciones de voto a presidente, posiblemente con Haddad representando a Lula da Silva, casi seguro, y el otro grupo que se va diseminando entre distintos partidos y que van perdiendo fuerza justamente y porcentajes por esta razón, porque son muchos partidos y cada uno arrastra un poquito de los votos. Pero convengamos que la figura principal hoy en día es la de Lula da Silva, a pesar de estar preso. Independientemente de todo esto, hay otro signo llamativo. No es como para estar viendo fantasmas en el ámbito latinoamericano, en el ámbito político, pero quienes apoyan a la izquierda tienen su teoría conspirativa, llamémosle así, teniendo como principal eje al país del norte, a Estados Unidos, de que no le interesa, no quiere de ninguna manera que haya países dentro de Sudamérica gobernados por la izquierda, que estarían totalmente en contra de sus intereses en la zona. Y llama la atención que nosotros tuvimos un partido de izquierda, el kirchnerismo siempre se enroló dentro de la izquierda, con un fuerte sentido popular, de llegar a lo popular, e incluso el mismo populismo, ¿no es cierto? Lo mismo sigue pasando en Bolivia, lo tuvo Brasil en la época de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Los dos fueron sacados de sus mandatos. Bueno, Lula posteriormente juzgado y puesto preso por esta corruptela de este departamento, que nunca se terminó realmente de redondear una acusación muy firme. Hay jueces que no son tendenciosos a favor de Lula da Silva, que sostienen de que no hay suficientes pruebas como para que esté preso por eso. A Dilma Rousseff prácticamente se le hizo un golpe de Estado interno por su propio vicepresidente. Y en los otros países, en Paraguay, la semana pasada ganó el Partido Rojo, el Partido Colorado, no rojo, el Partido Colorado, que es de ultraderecha también. Es como que hay un movimiento de que todos los partidos, todos los países que fueron gobernados por partidos de izquierda en los últimos 15 años, hay un retorno, dentro de los que están dentro de un sistema democrático, por supuesto, hay un retorno hacia la derecha, hacia volver a lo que ha pasado acá en la Argentina, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile con la caída de Bachelet y el nuevo presidente que es de derecha, está pasando en Paraguay, se apunta a que pase lo mismo en Brasil, que sería el más grande componente por cantidad de habitantes y superficie de Sudamérica, y así fue pasando en otros países. El único que se sigue sosteniendo, bueno, no hablemos de Maduro, que es un caso muy especial, pero el único que se sigue sosteniendo con un alto caudal de gente que lo apoya es el gobierno bolivariano, el gobierno boliviano, que no ha transado totalmente con la izquierda. O sea, es un partido de izquierda, pero su forma de proceder se alinea más hacia un centro derecha que a la izquierda. Quizás ese sea justamente el factor de que lo mantiene en el poder durante tantos años. Vamos a ver qué es lo que pasa en Brasil. La semana que viene va a haber noticias con respecto a las presentaciones que está haciendo el equipo de abogados que representan al Partido de los Trabajadores, para ver si se lo puede liberar a Lula da Silva, si se le puede permitir participar
en una entrevista, aunque sea dentro de la misma cárcel. Es un tema muy interesante porque tiene que ver no solamente con lo político, sino con lo legislativo, y que tiene que ver directamente también con lo que pasa en nuestro país si la política se inmiscuye en una manera tan fuerte dentro de la parte judicial como para convertirla y ser partidaria de uno u otro lado, que es lo que vamos a seguir también dentro de lo que ocurre con estos famosos casos de corrupción en la Argentina, y que terminan hermanando a toda Sudamérica en esta triste realidad de marchas y contramarchas que nos llevan a estar siempre pendiendo de un hilo en lo económico, en lo político y en este caso lo judicial, que llegó el momento como de que se pongan los pantalones largos, tomen las resoluciones que tienen que tomar y se aclare la situación. Les agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde. Los espero el próximo viernes para nuevamente repasar las noticias de la semana. Muchas gracias.